entonces hoy vamos a empezar a hablar del torno, y para uno aprender algo necesariamente tiene que hacer una pequeña historia y saber de dónde viene aquello que estoy aprendiendo. Entonces resulta que el torneado existe más o menos unos entre 4.500 años a 5.000 años, más o menos la historia se remonta a esa época. Hay diferentes lugares, Egipto, otros lugares que se dice que son pues los primeros, pero hay confusión en esa parte. El torno ha sido la máquina más importante que ha podido existir sobre el planeta Tierra. No hay otra más importante que el torno, ¿ya? Pero más importante que el torno fue la revolución. A nosotros siempre nos enseñaron, cuando estábamos jóvenes, cuando íbamos a la escuela, nos decían que el hombre inventó la rueda y que la rueda era el invento más grande de la humanidad. Pero resulta que el hombre nunca inventa la rueda. Fueron enseñanzas de pronto equivocadas. El hombre no inventa la rueda. El hombre identifica la rueda en la naturaleza. Ella ya existía, ¿cierto? Entonces la identifica, la descubre, no la inventa, ¿cierto? Entonces, para nosotros darnos cuenta de eso es muy simple. El sol nunca salió redondo, nunca salió cuadrado, ¿cierto? Entonces la luna nunca salió cuadrada. Entonces allá teníamos la muestra de la rueda en el sol, en la luna, ¿cierto? Entonces la gran mayoría de las frutas también son redondas, son ruedas, ¿cierto? Entonces, mire que la rueda fue simplemente que el hombre, a través de la observación, la ve en la naturaleza. Entonces, en todo este cuento, para mí, más importante que la rueda fue la revolución. La revolución es el giro de un elemento sobre sí mismo. La revolución es el único movimiento que cambia todo, absolutamente todo en el universo. El universo sin revolución entonces se desintegraría, ¿cierto? Si el planeta no girara sobre sí mismo, pero además no girara alrededor del Sol, entonces nosotros nos iríamos, porque es la fuerza gravitacional la que nos mantiene además a esa distancia, ¿cierto? Si la Luna no girara a través de la Tierra, entonces los mares simplemente se irían, se desbordarían, porque es el que controla también los fluidos de la Tierra en todo, en los hombres, en los animales, en los árboles, ¿cierto? Entonces resulta que todo ese sistema solar que está con todos sus planetas funciona exactamente como funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está hecho de células, pero cada célula es un universo, porque cada célula está compuesta de átomos, de moléculas, ¿cierto? Y hay los átomos tienen electrones y tienen protones, que es como el Sol con todos sus satélites girando alrededor. Entonces, todo el universo gira. Yo no podría hacer nada sino a través de la revolución. De hecho, para ustedes llegar hoy aquí, tuvo que existir la revolución, el giro de algo sobre sí mismo. Entonces, ¿cómo es eso? De pronto, cuando yo le hablo a don William de la revolución y que usted vino a través de la revolución, ¿qué te imaginas, por ejemplo? Me imagino las llantas de sus carros girando a llegar. Entonces mire que a través de las llantas del carro, que son las que lo traen acá, tuvo que girar para él venir acá. Pero antes de que esas llantas se movieran, tuvo que haber otro movimiento. El primer movimiento que se genera en un carro, en un automóvil, es un movimiento rectilíneo, ¿cierto? El movimiento rectilíneo es el que genera los pistones subiendo, bajando. Si ese movimiento rectilíneo no es convertido en un movimiento rotativo, no sirve para nada. Todos los movimientos tienen que ser convertidos a la revolución para que puedan servir. Entonces, ustedes venían en el metro, entonces hubo revoluciones. Pero muchas veces la persona pregunta o le dice: "Oh, no, profe, es que yo venía caminando". Rodilla es de rueda, rótula es de rueda. Entonces estos elementos aquí también están girando, ¿cierto? O sea que solo se consigue un cambio a través de la revolución. Entonces mire cómo la revolución era todavía más importante
que la rueda. La rueda en reposo no sirve. La rueda sirve cuando hay movimiento, cuando hay giro sobre sí misma. Resulta que el hombre antiguo, como todavía no tenía tecnología y ya conocía que esa revolución, entonces ellos empiezan a idear el cómo generar cilindros, y lo que hacen ellos en la naturaleza es que de pronto toman un soporte acá. Esto lo hacían incluso en el bosque, otro soporte acá, y dentro de ese soporte montaban el palito, el que iban a tornear, ¿cierto? Luego entonces aquí tomaban una base, un palo que fuera flexible, y ese palo que es flexible se venían y lo enrollaban acá sobre este. Entonces el palo se venía, se enrollaba, y cuando lo soltaban, este giraba para tornear, primer torno. Entonces la herramienta iba apoyada acá. Entonces mire que cuando sueltan el palito, entonces ese momento es el que se utiliza para poder tornear. Ese es el primer torno que existe. De hecho, aquí van a ver un dibujito en donde aparece ese primer torno, y este es un libro de metalmecánica. El torneado, pasémoslo por allí, don Víctor Caballero, vamos a mostrar acá. Entonces, hablando del primer torno, ese es el primer torno que el hombre que primero inventa. Entonces resulta que después, como en este torno tenían que venir y darle vueltas a este cilindro cada vez y dejarlo que se devolviera por la flexibilidad de este, a otro se le ocurrió que entonces él debería sacar una cuerda y a esa cuerda hacerle un ojito acá. Entonces, al hacerle este ojito acá, el operario lo que hacía era que ponía su pie ahí. Cuando él baja el pie, este torno gira en este sentido, pero cuando sube el pie, él gira en el otro sentido. Este se llamaba ya torno de vaivén o torno de medio giro. Este torno tenía la desventaja de que siempre giraba una vez a la derecha, otra vez a la izquierda, y usted solamente podía aprovechar el giro hacia usted por la parte de encima, ¿cierto? Digo por la parte de encima es porque el apoyo va acá, porque cuando gira al revés también gira hacia mí, por la parte inferior. Entonces ya a partir de este torno se empiezan a generar otras variaciones, y es que ya el hombre sale del bosque y se va a un taller bajo techo y simplemente cambia este y hace aquí un soporte, y esta tabla es flexible, entonces hace lo mismo, simplemente él deja este árbol y viene y hace este que se llama torno de ballesta. Entonces la ballesta, como en los carros, la hoja de resorte es flexible también, entonces cada que él tomaba el pie acá y hacía la operación hacia abajo, hacía lo mismo, eran tornos de medio giro. Como ya había aparecido la rueda, entonces también se usó la rueda Pelton para el movimiento del torno. Habían otros personajes que simplemente lo conectaban a un lado con una rueda más grande, y que bien podría ser la Pelton, o lo adaptaban también para que otra persona girara. Entonces en ese caso le ponían aquí la manija para que el otro girara ya mientras el operario hacía su función. Entonces las revoluciones que se generaban acá dependía de la fuerza que este generaba acá, ¿cierto? Ahí en ese caso todavía no se medía la fuerza, no teníamos medidas para esa fuerza. Entonces resulta que esto que estoy explicando aquí pertenece a la parte evolutiva del torno.
O sea, el torno va evolucionando. Como dije al principio, el torno ha sido la máquina más importante que el hombre ha podido generar sobre el planeta Tierra. Y ojo, que hoy con el desarrollo tecnológico que tenemos, entonces tenderíamos a pensar, pero ¿cómo el torno es el más importante si es que el hombre ya llegó a la Luna y el hombre ya llevó máquinas a Marte? Pero es que resulta que el torno ya viene, otra época, enseguida les hablo de esa, cuando viene acá, todavía viene en la parte evolutiva y aparece el torno a máquina de coser, en donde simplemente en uno de sus lados había una rueda y había, digamos, un pedal. Ustedes todos conocen la máquina de coser, del pedal. Ahí llega la máxima evolución del torno. Porque está hablando de evolución. Ahí llega la máxima evolución del torno, cuando aparece el torno a máquina de coser. ¿Cuál es la ventaja del torno a máquina de coser? Que ya tiene sentido propio. Cuando ustedes van en una máquina de coser, ustedes el pedal lo pisan y él no arranca, se para siempre en la parte de abajo. Entonces usted tiene que tomar la volante, impulsarla a la izquierda. Si usted la impulsa a la izquierda y sigue dando el pedal, él avanza a la izquierda. Si va a ir en sentido derecho, impulsa en sentido derecho y él avanza en sentido derecho. Por si no habían hecho la operación, entonces lo hagan. Entonces el torno ya tiene movimiento propio, izquierdo o derecho, pero ya no tengo ese problema que tenía aquí, izquierdo y derecho. El hombre que ya hacía aquí el movimiento, digamos, todavía no era ese desarrollo que se da acá. Entonces cuando ya aparece el torno a máquina de coser, es la máxima evolución del torno, porque ya tenía movimiento propio, ¿cierto? Entonces por allá se va avanzando, el hombre va avanzando, y por allá más o menos en el siglo XVII aparece el primer motor eléctrico, ¿cierto? Entonces ya desaparece esa y ponen por acá el motor eléctrico y por medio de poleas transmiten aquí el movimiento. Observen que cuando llego al torno a máquina de coser tico, ahí para la evolución, ya no sigue evolucionando más, ¿cierto? Él encuentra movimiento propio. El motor no genera más evolución, simplemente el motor lo que hace es generar comodidad, nada más, comodidad hasta ahí. Entonces estoy, como decía, hablando de la parte evolutiva. ¿Qué sigue de aquí en adelante? Cuando aparece el motor eléctrico, entonces esta máquina entra en otra carrera, y esa otra carrera en la que entra esta máquina es el desarrollo tecnológico. Es diferente a la parte evolutiva. Cuando ya entra en ese desarrollo tecnológico, donde ya el movimiento se genera por sí solo, ¿cierto? Entonces lo que hace el hombre es que empieza a explorar esta máquina. Recuerden que decíamos que lo más importante era la revolución. Entonces se van dando cuenta que a través de la revolución yo puedo cambiarlo todo. Ya se empiezan a generar piezas de pronto más complejas. Entonces es cuando ya aparece el motor eléctrico que el hombre se da cuenta, venga, nosotros estamos haciendo piezas que se repiten. Entonces aparecen otras variaciones y aparecen los tornos copiadores mecánicos, ¿cierto? Entonces empieza todo ese otro desarrollo, y entonces la industria empieza a crecer, y el que genera ese desarrollo empieza a tener más dinero porque producía más en menos tiempo y con mayor calidad, ¿cierto? Esto desde la parte mecánica. Luego entonces algunos visionarios se dan cuenta que a partir de ese torno yo puedo generar otras cosas. Entonces el torno, como es la primera máquina y entra a partir de este motor en la carrera evolutiva, aparecen otras. Hay gente que se dice, vengo, si yo le quito a este torno, ese cilindro, y monto un disco, una sierra dentada, entonces se dan cuenta que podrían hacer cortes, y se dan cuenta que en la fijación de este mandril podían tener otros accesorios y que podían hacer otras cosas. Entonces
los que son más visionarios se empiezan a dar cuenta, un momentico, venga, esto me está enseñando que yo puedo tener otra máquina aparte. Entonces aparece la sierra de banco, ¿cierto? Entonces aparecen las fresadoras, entonces aparecen los taladros, entonces aparecen las sierras de banda. Entonces todo este torno empieza a dar toda esa parte de desarrollo tecnológico, y todas las máquinas que conocemos hasta hoy día vienen desde acá. Todas, para que puedan tener un cambio importante, tiene que ser a través de la revolución. El hombre entonces se da cuenta que esta máquina es tan importante, y a partir de ella, como generan todo ese otro desarrollo tecnológico, y por eso por allá en el año 1700, en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, 1750, aparece la revolución industrial, ¿cierto? Y la revolución industrial entonces era todo lo que se generaba a partir de pero siempre será el padre. Este será siempre el padre de todo el desarrollo tecnológico que se ha generado. Entonces se convierte en el protagonista del primer tren a vapor, del primer barco a vapor, de la industria ya automovilística. Entonces mire que después, más adelante, la evolución sigue, entonces aparece la aviación, entonces aparecen los cohetes, el hombre puede ir a la luna, pero todo a través de esto, y siempre a través de la revolución. Más importante que esa invención de la rueda, entonces recuerden, es esa revolución, es la que me cambia todo. Entonces nosotros, digamos, nos vamos a dar cuenta de que esta maquinita, todo lo que es, porque cuando hablamos del torneado y sobre todo del torno para madera, ya conocemos las expresiones, la que usted decía ahora, la gente, lo que Lebrando decía, eso ya no se usa, eso ya no sirve, pero jamás se dejará de usar. Lo que pasa es que el torno para madera empezó a ser una máquina subutilizada por la misma industrialización, ¿cierto? Pero entonces nosotros podemos convertir en esta máquina ahora para hacer cosas diferentes, para la persona que quiera hacer hobbies. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que podemos divertirnos mucho. Normalmente las personas que llegaban, por ejemplo, a los centros donde se enseñaba el trabajo de la madera, nunca escogían la parte de torno, siempre escogen otros procesos, carpintería, ebanistería, cosas que tengan que ver con la madera, pero son muy poquitos los que escogen el proceso de torneado. Pero resulta que la persona que escoge primero la parte del torno, después se abre a las demás y con más claridad, porque es que nos vamos a dar cuenta ahorita más adelante, cuando nosotros estudiábamos nos faltó algo, y ese algo que nos faltó se daba desde aquí, desde el torneado para la madera, porque es que nos faltó un lenguaje además. En la escuela nos enseñaron varios lenguajes, 2 lenguajes de símbolos, nos faltó el tercero, y por eso nos da tanta dificultad pensar, y por eso nos da tanta dificultad hacer cosas. Entonces, hablando del primer torno, ese es el primer torno que el hombre primero inventa. Entonces resulta que después, como en este torno tenían que venir y darle vueltas a este cilindro cada vez y dejarlo que se devolviera por la flexibilidad de a otro se le ocurrió que entonces él debería sacar una cuerda y a esa cuerda hacerle un ojito acá. Entonces, al hacerle este ojito acá, el operario lo que hacía era que ponía su pie ahí. Cuando él baja el pie, este torno gira en este sentido, pero cuando sube el pie, él gira en el otro sentido. Este se llamaba ya torno de vaivén o torno de medio giro. Este torno tenía la desventaja de que siempre giraba una vez a la derecha, otra vez a la izquierda, y usted solamente podía aprovechar el giro hacia usted por la parte de encima, ¿cierto? Digo por la parte de encima es porque el apoyo va acá, porque cuando gira al revés también gira hacia mí, por la parte inferior. Entonces ya a partir de este torno se empiezan a generar otras variaciones, y es que ya el hombre sale del bosque y se va a un taller bajo techo y simplemente cambia y hace aquí un soporte
y esta tabla es flexible, entonces hace lo mismo, simplemente él deja este árbol y viene y hace este que se llama torno de ballesta. Entonces la ballesta, como en los carros, la hoja de resorte es flexible también, entonces cada que él tomaba el pie acá y hacía la operación hacia abajo, hacía lo mismo, eran tornos de medio giro. Como ya había aparecido la rueda, entonces también se usó la rueda Pelton para el movimiento del torno. Habían otros personajes que simplemente lo conectaban a un lado con una rueda más grande y que bien podría ser la Pelton, o lo adaptaban también para que otra persona girara. Entonces en ese caso le ponían aquí la manija para que el otro girara ya mientras el operario hacía su función. Entonces las revoluciones que se generaban acá dependía de la fuerza que éste generaba acá, ¿cierto? Ahí en ese caso todavía no se medía la fuerza, no sabíamos, no teníamos medidas para esa fuerza. Entonces resulta que esto que estoy explicando aquí pertenece a la parte evolutiva del torno, o sea, el torno va evolucionando. Como dije al principio, el torno ha sido la máquina más importante que el hombre ha podido generar sobre el planeta Tierra. Y ojo, que hoy con el desarrollo tecnológico que tenemos, entonces tenderíamos a pensar, pero ¿cómo el torno es el más importante si es que el hombre ya llegó a la Luna y el hombre ya llevó máquinas a Marte? Pero es que resulta que el torno ya viene, otra época, enseguida les hablo de esa, cuando viene acá, este todavía viene en la parte evolutiva y aparece el torno a máquina de coser, en donde simplemente en uno de sus lados había una rueda y había, digamos, un pedal. Ustedes todos conocen la máquina de coser, del pedal. Ahí llega la máxima evolución del torno. Porque está hablando de evolución. Ahí llega la máxima evolución del torno, cuando aparece el torno a máquina de coser. ¿Cuál es la ventaja del torno a máquina de coser? Que ya tiene sentido propio. Cuando ustedes van en una máquina de coser, ustedes el pedal lo pisan y él no arranca, se para siempre en la parte de abajo. Entonces usted tiene que tomar la volante, impulsarla a la izquierda. Si usted la impulsa a la izquierda y sigue dando el pedal, él avanza a la izquierda. Si va a ir en sentido derecho, para, impulsa en sentido derecho y él avanza en sentido derecho. Por si no habían hecho la operación, entonces lo hagan. Entonces el torno ya tiene movimiento propio, izquierdo o derecho, pero ya no tengo ese problema que tenía aquí, izquierdo y derecho. El hombre que le hacía aquí el movimiento, digamos, todavía no era ese desarrollo que se da acá. Entonces cuando ya aparece el torno a máquina de coser, es la máxima evolución del torno, porque ya tenía movimiento propio, ¿cierto? Entonces por allá se va avanzando, el hombre va avanzando, y por allá más o menos en el siglo XVII aparece el primer motor eléctrico, ¿cierto? Entonces ya desaparece esa y ponen por acá el motor eléctrico y por medio de poleas transmiten aquí el movimiento. Observen que cuando llego al torno a máquina de coser, ahí para la evolución, ya no sigue evolucionando más, ¿cierto? Él encuentra movimiento propio. El motor no genera más evolución, simplemente el motor lo que hace es generar comodidad, nada más, comodidad hasta ahí. Entonces estoy, como decía, hablando de la parte evolutiva. ¿Qué sigue de aquí en adelante? Cuando aparece el motor eléctrico, entonces esta máquina entra en otra carrera, y esa otra carrera en la que entra esta máquina es el desarrollo tecnológico. Es diferente a la parte evolutiva. Cuando ya entra en ese desarrollo tecnológico, donde ya el movimiento se genera por sí solo, ¿cierto? Entonces lo que hace el hombre es que empieza a explorar esta máquina. Recuerden que decíamos que lo más importante era la revolución, entonces se van dando cuenta que a través de la revolución yo puedo cambiarlo todo. Ya se empiezan a generar piezas de pronto más complejas. Entonces
es cuando ya aparece el motor eléctrico, que el hombre se da cuenta, venga, nosotros estamos haciendo piezas que se repiten. Entonces aparecen otras variaciones y aparecen los tornos copiadores mecánicos, ¿cierto? Entonces empieza todo ese otro desarrollo y entonces la industria empieza a crecer y el que genera ese desarrollo empieza a tener más dinero porque producía más en menos tiempo y con mayor calidad, ¿cierto? Esto desde la parte mecánica. Luego entonces algunos visionarios se dan cuenta que a partir de ese torno yo puedo generar otras cosas. Entonces el torno, como es la primera máquina y entra a partir de este motor en la carrera evolutiva, aparecen otras. Hay gente que se dice, vengo, si yo le quito a este torno, ese cilindro y monto un disco, una sierra dentada, entonces se dan cuenta que podrían hacer cortes y se dan cuenta que en la fijación de este mandril podían tener otros accesorios y que podían hacer otras cosas. Entonces los que son más visionarios se empiezan a dar cuenta, un momentico, venga, esto me está enseñando que yo puedo tener otra máquina aparte. Entonces aparece la sierra de banco, ¿cierto? Entonces aparecen las fresadoras, entonces aparecen los taladros, entonces aparecen las sierras de banda. Entonces todo este torno empieza a dar toda esa parte de desarrollo tecnológico y todas las máquinas que conocemos hasta hoy día vienen desde acá. Todas, para que puedan tener un cambio importante, tiene que ser a través de la revolución. El hombre entonces se da cuenta que esta máquina es tan importante y a partir de ella, como generan todo ese otro desarrollo tecnológico, y por eso por allá en el año 1700, en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, 1750, aparece la revolución industrial, ¿cierto? Y la revolución industrial entonces era todo lo que se generaba a partir de pero siempre será el padre. Este será siempre el padre de todo el desarrollo tecnológico que se ha generado. Entonces se convierte en el protagonista del primer tren a vapor, del primer barco a vapor, de la industria ya automovilística. Entonces mire que después, más adelante, la evolución sigue, entonces aparece la aviación, entonces aparecen los cohetes, el hombre puede ir a la luna, pero todo a través de esto y siempre a través de la revolución. Más importante que esa invención de la rueda, entonces recuerden, es esa revolución, es la que me cambia todo.